oyentes y en esto que es tu momento vamos a darle un espacio como siempre a la cultura y a personas que se dedican un poco a escribir, como es el caso de María Elena Toledo, docente también, así que la vamos a saludar, le damos la bienvenida en primer lugar y después charlamos con ella. Buen día María, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día. Encantadísima, Marcelo, a vos, a toda tu audiencia y bueno, muy agradecida de que me hayas convocado para este espacio. Mira, un placer tenerte acá. No te conozco personalmente, pero es un gusto poder charlar con vos y dialogar. En primer lugar, vamos a ubicarnos por allí con nuestros oyentes, que vos sos oriunda de Presidencia Roque Sespeña, pero que actualmente no estás viviendo allí. Es así, yo hace 39 años que salí de esa Espeña y vine a esta zona donde vivo. Primero General Bedia durante 10 años y luego aquí en La Leonesa, Ujú. que es el lugar que elegí, es mi lugar en el mundo y es el lugar que elegí para quedarme. Y supongo que ya con un círculo de amistad, con familiares, bueno, todo lo que en estos años uno va cosechando y cultivando a medida que pasa el tiempo. Aquí encontré todo. Aquí encontré trabajo, Ujú. acá encontré amigos, aquí conocí gente entrañable, aquí formé mi familia, tengo 2 hijos casados, tengo 4 pedacitos de soles. Ellos saben que yo les digo así que son mis nietos. Acá trabajé, en realidad nunca trabajé, en realidad hice lo que amé. Creo que Claro. pocas personas tienen la oportunidad de tener esa gracia, de poder hacer aquello que les apasiona, que fue la docencia durante 30 años. Así que bueno, y ahora estoy en un punto en el que me he jubilado, pero Sí. como soy una persona muy inquieta, sigo trabajando y estoy como subsecretaria de discapacidad del municipio de La Leonesa. Mirá vos. Y María, bueno, en estos años de experiencia, de haber trabajado en la docencia, como bien lo estabas contando vos, se pasa por diferentes estados de ánimo, ¿no? Cuando recién iniciás, con metas, con objetivos, con proyectos, como fue tu caso. Después, en esas andanzas, bueno, lo propio que tiene la vida en sí mismo, ¿no? Una de cal, una de arena, pero que uno va construyendo, va saltando obstáculos y a medida que va avanzando en el tiempo también, hoy que ya estás jubilada, supongo que mirás un poco y muchos de aquellos que fueron tus alumnos en los distintos niveles te podrán decir varias cosas que te deben reconfortar, como vos decís, de haber hecho lo que a vos realmente te gustaba y amaba, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Yo siempre digo que soy una agradecida de la vida porque la cosecha ha sido fructífera, muy, muy fructífera. Como trabajé en un instituto terciario en Ujú. carrera docente, tengo exalumnos en distintos lugares del país. Con Claro. muchos sigo manteniendo contacto a través de las redes y bueno, y siempre hay un mensajito, siempre hay un recuerdo cariñoso de experiencias que sirvieron para su posterior carrera, y bueno, y de todos los momentos compartidos. Creo que yo siempre digo que en algún momento de la vida Ujú. todas las personas comprobamos que los dichos siempre se convierten en hechos. Tal cual. Entonces, él se cosecha lo que se siembra, yo lo comprobé, que Ujú. se cosecha lo que se siembra siempre, por María, suerte. Sí. y vos hablabas también de esta faceta de no estar quieta, de siempre estar activa o pensando en qué hacer, ¿no? Porque eso es más fuerte que vos y bueno, ha quedado comprobado y demostrado. Y dijiste recién que estabas trabajando también. ¿En qué consiste el actual trabajo, si se lo puede denominar de esta manera, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre comienzo en todas las presentaciones que he hecho, yo siempre digo que comienzo por el principio. Ajá, Yo tengo una discapacidad motriz sí, por una hipoxia cerebral, por una mala praxis en el momento del nacimiento, que produjo lo que ahora denominaríamos un ACV, ujú, que afectó el lado derecho de mi cuerpo, pero que nunca me impidió convertir una meta en realidad. Siempre, todos los días de mi vida fueron desafíos. Y cuando eran muy difíciles, yo decía, si otro pudo, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que yo trato un poco de trabajar ahora o de charlar, sobre todo con los papás? Porque a sí, veces los papás hacemos las cosas lo mejor que podemos y sabemos, ujú, pero ante una persona con discapacidad, lo que tenemos que darle son herramientas. claro, Yo siempre digo que cuando me ofrecieron estar en este lugar, yo soy referente de IPRODICH, del Instituto de Discapacidad de la provincia del Chaco, acá en La Leonesa. Cuando me ofrecieron esta posibilidad, dije que nada mejor que eso, porque yo caminaba en sus zapatos. Yo los ujú, entiendo porque yo camino en sus zapatos. Entonces, me siento realizada, me siento bien cada vez que puedo solucionar un problema, que puedo encontrar una respuesta a alguien que la solicita, que es eso lo que hago. O sea, sí, cada vez que alguien asiste al centro integrador comunitario, que es donde desempeño mis tareas, bueno, trabajamos para tratar de obtener un certificado de discapacidad, para facilitar los elementos que necesiten o las herramientas que necesiten, para su uso cotidiano o para trasladarse, lo que se llama en realidad, todo el material de uso: sillas de ruedas, bastones, ujú. muletas, eh, eh, viviendas por ahí, porque bueno, explicarles al menos los beneficios que pueden tener, y bueno, y a partir de ahí, ver cómo se los puede ayudar. María, y Sí. bueno, escuchándote atentamente sobre la experiencia que viviste de manera personal y ahora en el trabajo que estás desempeñándote, en los últimos tiempos, ¿cómo ha avanzado esta situación en la provincia del Chaco? ¿Cuál es tu mirada o tu análisis? ¿O todavía quedan por allí cosas por hacerse? Bueno, siempre quedan, ¿no? Pero digo, ¿hemos avanzado o estamos como en un stand-by según tu mirada? Yo me voy a hablar, voy a hablar, porque si Ujú. no sería muy largo, Sí, de lo que a mí me compete, que es el tema de la discapacidad. claro. Cuando nosotros hablamos de inclusión, yo creo que tenemos que tratar, es un trabajo muy lento y es un trabajo de hormiga, Ujú. el lograr que la inclusión sea real, que no sea solamente una palabrita que la Ujú. usemos, sino que realmente sea real, que las personas entendamos, porque he comprendido también, porque uno habla con tanta gente y demás, he comprendido que la persona, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de discapacidad física, Ujú. a veces no se da cuenta del otro. No, Claro, no, uno no es que no lo quiere obviar, que no lo quiere ver. No, 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 no. Uno a veces no se da cuenta en realidad. No se da cuenta lo que cuesta subir, o acceder, por ejemplo, a un negocio con una silla de ruedas si no hay una rampa, lo que cuesta subir a una escalera si no hay un pasamano de ambos lados. Ese tipo de cosas a veces cuesta entender. claro, porque Cuesta se lo mira entender como en un las... detalle, ¿no? Pero ese detalle es todo un mundo Es para una la gran persona con cosa, discapacidad, claro. todo exactamente, es todo un mundo. Y bueno, y sumarle a eso el tema de la solidaridad, tanto hablamos de la solidaridad, a veces el ayudar como podemos, a veces la ayuda es muy pequeñita, el concientizar a los papás de que deben brindar herramientas y no soluciones hechas.
porque en algún momento esa persona, y esta sí que es una experiencia personal, ¿no? Y por eso lo digo, en algún momento la persona se queda sola, y si no Claro. tiene las herramientas, entonces sí tenemos un problema más. Supongo que este debe ser uno de los planteos que más escuchás, María, ¿no? Por parte de los padres que tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad. Digo, no solo las vicisitudes cotidianas por las cuales atraviesa una familia, sino también pensando en sus hijos, ¿no? ¿Qué mundo les queda o les espera después de ellos? Totalmente, es muy difícil. Yo creo que llamémosles papás, porque aquí, bueno, en la comunidad ya no podemos hablar de la familia tipo Sí, sí, sí. que tuvimos, a Mm, papás, abuelos, tíos, las personas con quienes estén. claro. Sí, es creo lo más difícil con que les toca compartir, digamos, con la realidad, con el entorno, en el contacto con el otro, en lograr la integración social. Ujú. A veces el menor problema son los pares. Sí. Los pares, digo, los iguales, ¿no? En la escuela, por ejemplo, los Mm, compañeros. Eh, a veces los mayores somos los que tenemos mm, más sí. prejuicios, más... el niño, por ejemplo, no tiene los prejuicios que tenemos nosotros. Ujú. El niño es más espontáneo, es más realista, se adapta mucho más rápido a distintas situaciones y a veces a las personas grandes nos cuesta un poquitito más. Y sobre todo a las personas a los papás, a las mamás, es una cuestión bastante difícil. Claro. Los papás, no sé, y va a poder y no va a poder, Ujú. son miles de interrogantes por ahí para los cuales a veces no hay respuestas, o a Claro, veces y las a respuestas no eso, están. María, tenemos que sumarle también en el propio rol de que alguna vez has trabajado en educación, pero bueno, el alma de docente nunca va a desaparecer de vos, que en las instituciones, bueno, mucho se habla, como vos decís, ¿no? El tema de incluir, de que los chicos estén, pero después hay todo un esquema, una estructura que todavía hoy cuesta romper, digamos, por esta mirada y por esto que vos estabas diciendo, a veces por los propios prejuicios de los adultos, ¿no? Eh, yo durante tantos años de docencia y tantos trabajos hechos, este, em, lamento decir, porque a veces, qué sé yo, se pueden herir algunas susceptibilidades, Ujú. pero hace mucho tiempo la docencia dejó de ser una vocación para convertirse en una salida laboral. Y lamentablemente la docencia es mucho, mucho, mucho más importante que una salida laboral, Claro. mucho más. Los docentes tenemos que entender, o al menos yo siempre lo interpreté así, yo trabajé en media y en superior, pero siempre entendí que formamos personas, no solamente enseñamos letras, números, fórmulas, Ujú. formamos personas. Y a veces, y más en esta vida actual que tenemos, donde el ritmo, la economía exige mucho tiempo de los papás fuera de la casa, y la escuela tiene que ser un ámbito de contención. A veces los maestros dicen tenemos demasiada tarea y tenemos que hacer el trabajo de psicólogo, de médico, sí, y sí, cuando yo empecé en el año 82 era otra la situación y también lo hacía. Ujú. A veces el ponerle una oreja al alumno es suficiente. Eh, pero estamos, creo que demasiado, nosotros también, por ahí hay un agobio y cansado y tenemos nuestras propias cosas, pero por eso digo, lamentablemente no es solo una salida laboral. Cuando yo llegué, el docente es un gran actor de la vida. Cuando yo llegué a la puerta del aula,
afuera queda mi vida y cuando entro tiene que ser otra cosa. Y Claro. estoy totalmente dedicada a esas personitas que están pendientes de lo que yo puedo ofrecer ese día. Esté en el programa, esté planificado o no. Porque hay Ujú. días que uno llega con una planificación increíble y Sí. pasa algo y cambió todo Ujú. y bueno, y tengo que estar preparada para ese cambio. Claro. Entendiendo en qué contexto estás y que precisamente estás trabajando Exactamente. con personas, ¿no? Que, Yo siempre dije, yo aprendí muchísimo de mis alumnos. ujú. Jamás yo fui la profesora impartiendo conocimientos. Nosotros mantuvimos siempre unida y vuelta porque yo aprendía de ellos Ujú. y compartía con ellos lo que yo sabía. Claro. Y eso, cuando ellos sienten que pueden también aportar lo suyo, se transforma en una cosa maravillosa, realmente. Bueno, eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida, María, ¿no? Cuando vos te sentís Sí, cómodo creo con que otro, sí. cuando te dan un espacio, cuando podés aportar tus ideas, bueno, te motiva y te lleva también a que después todo se potencie, pero si no es muy difícil. Sí, actualmente es muy complicado porque vivimos corriendo Mm, y cuando uno llega a determinada edad decimos corriendo hacia dónde, claro, corriendo hacia dónde. pero bueno, Y es el entonces mundo nos que nos ha perdemos tocado, María. tantas cosas. Sí, claro, pero Tenemos que, así como yo a otro le siempre tocó digo, otra etapa, bueno, a nosotros nos toca esta, lidiar con un tiempo que va más allá de lo real, ¿no? Porque ya no sabes en qué momento pasa constantemente de la cantidad de cosas que uno hace en la parte cotidiana, digo, por esta vorágine que nos sí. atraviesa a todos, en cada ámbito. Yo siempre digo que los aprendizajes son tardíos. Mm, Aprendemos a ser hijos cuando somos padres, sí, aprendemos a ser padres cuando somos abuelos, porque cuando somos papás entendemos a nuestros padres, que no claro. los entendíamos antes. Sí, sí, sí. Y cuando somos abuelos nos damos cuenta de todas las cosas que nos perdimos con los hijos por trabajar, por traer el sustento de la casa, Ujú. el poco tiempo y bueno, cuando llegamos abuelos Está como es diagramada el al revés la momento vida, ¿no, María? increíble. Sí, sí, bueno, pero así es. ¿Cómo es que dice el dicho? La experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Claro, Así es. tal cual. Sí, María, sí. ¿y desde cuándo comenzaste, bueno, a proyectar, a pensar en escribir? ¿Eso fue antes ya de jubilarte? ¿Ya tenías la Bueno, idea? ¿Cómo arrancó todo? en realidad, ¿qué es lo que yo digo en las presentaciones? Un televisor en mi casa hubo cuando yo tenía 12 años recién. Mi madre y mi Ujú. padre, a pesar de no tener estudios, mi mamá tenía primaria y mi papá tenía un secundario incompleto, pero eran personas muy lectoras. Entonces Claro. llegaban los fines de semana, cada uno leía lo suyo y a mí no me quedaba otra que leer. Así que yo siempre leí y leí mucho. Eh, y entonces esto de la pasión por las letras es muy temprana. Yo era chica y escribía relatos y escribía cuentos. Después lo fui haciendo a lo largo de toda mi vida. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a escribir en nuestros primeros intentos? Siempre nos parece que lo que escribimos es muy tonto. Eso yo decía en las Sí. escuelas, ¿no? Sobre todo para con los chicos. Y no, y esto no le va a importar a nadie. Entonces, cuando uno empieza a compartir, pierde la timidez y empieza a compartir primero con las personas más cercanas, aquello que ha escrito, y a uno le dicen, no, pero lo tenés que escribir, esto lo tenés esto se tiene que conocer, esto es lindo. Y bueno, así fue que me animé. Y en este primer libro, que está escrito de una manera especial, porque los acrósticos son para leerlos, no son para escucharlos, Ujú. este, eh, apareció esa posibilidad y bueno, de expresarme con una producción muy cuidada, porque al ser docente yo traté de que esa producción fuera una producción
cuidada, es decir, versos medidos, una rima también tenida en cuenta, en una parte del libro. Y después hay agregados otros poemas. Hay un soneto también, porque como decía al principio, el desafío estaba, ¿por qué no intentarlo? Si no sale, no sale, pero por lo menos lo intento, si no me quedo con la duda de saber si lo pude conseguir o no. Y bueno, y salió esto que lo venían recopilando y que tenía ahí hecho un, un apunte, pero también hubo más allá de los buenos deseos. Aquí en La Leonesa tenemos a la diputada Elda Insaurralde, Ujú. eh, persona con la que yo trabajo, y que un día me dijo, pero esto tiene que ser publicado, esto no podés andar con este apunte de acá para allá, lo vamos a hacer, lo vamos a publicar. Les dio un Ella empujoncito, y el digamos. intendente me dieron el empujón, me ayudaron, se hizo el acuerdo con la librería Contexto, y Ujú. bueno, y así salió Acróstico Corazón. Bueno, y hace poco lo presentaste, María. ¿Hace cuánto más o Lo menos? presenté acá en el día del profesor, el 17 de septiembre lo presenté acá en Las Palmas, y bueno, y después fui recorriendo escuelas, sobre todo escuelas secundarias, porque no es un libro para niños, Claro. es un libro para adolescentes y adultos. Ujú. Entonces recorrí las escuelas, interactué con los chicos, volví a hacer lo que hacía años que no hacía, de interactuar con alumnos. Y bueno, y las bibliotecas. Y faltan algunos lugares, y bueno, y esta sorpresa de anoche de que alguien de Tres Isletas, yo decía, ¿cómo puede ser? No entendía nada. Sí, Tres Isletas me convoque, bueno, es un alegrón y es una manera de que, bueno, también se vaya conociendo a los pequeños escritores que por ahí vamos surgiendo, Que van con surgiendo y que muchas tienen algo que ilusiones. decir o algo que expresar, María, ¿no? Porque me parece que por allí pasa la cuestión. Como vos decís, hay muchos que van escribiendo, pero que no se animan porque tienen miedo o no saben si lo que están haciendo realmente está encaminado, o por allí necesitan, bueno, no solo el apoyo desde lo verborrágico, sino también económico, porque sabemos que todo tiene un costo. Y bueno, hay un montón de cosas que a veces llevan a que varias personas que tienen mucho potencial y que realmente arma la parte cultural, no pueden ponerlo a pleno. Y me parece que esto que vos estás haciendo es espectacular. Y además, como siempre decimos, ¿no? Hoy más que nunca, cada actividad que uno realice tiene una repercusión a veces desmedida que traspasa los límites de lo pensado. Sí, es así, es muy cierto lo que decís, pero hay que buscar siempre una forma, hay que buscarle la vuelta. Ujú. Yo, sí, soy una agradecida porque tuve la suerte de tener la ayuda de Lela y del municipio, del intendente, pero hay que buscar siempre maneras y hay que buscar porque la cultura siempre va un paso detrás, yo siempre digo, ¿eh? Va un paso detrás, lamentablemente, y por Ujú. eso estamos como estamos. Ya no se lee más y el leer abre las fronteras. Hace mucho más largo el horizonte a la vista de las personas. Claro. La lectura hace milagros y te da ese caudal tan maravilloso que son las palabras. Ujú. Entonces, esto de la lectura, de los nuevos intentos, de seguir intentando y también de tratar de hacerlo bien, porque yo siempre digo, estamos en una línea histórica en la que una de las pautas que ponemos en práctica, y lo escuchamos muy seguido, es así nomás, el masomenismo, así nomás. Y no Ujú. hay así nomás. Hay que hacerlo bien. Sí, Lo que hago, tengo que hacerlo bien, exacto, o al menos con intentar. mucha responsabilidad, digámoslo, ¿no? Con la seriedad que Claro, requiere cualquier actividad.
exactamente. Pero muchas veces vemos que no es así. Y si no sé por desconocimiento, se busca ayuda, se Ujú. pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, tengo dos más en la cocina, digamos, que van a ser prosa, van a ser Ajá. relatos. Pues yo Sí. siempre digo, la experiencia de 30 años de docencia no sirve que uno se la guarde. Claro. ¿Para qué me sirve a mí? Exacto. Tengo bueno, expresarla. A otro le puede servir, a otro le puede ayudar. Ujú. Por más que cambien los contextos, que cambien las épocas, que cambien los destinatarios, Sí. hay cosas que pueden Que ser siempre de son gran útiles. ayuda y que pueden ser muy útiles, sí. Ujú. Así que, bueno, veremos qué pasa. Así que ahora estás en ese camino, María, ¿no? Trabajando en lo Estoy próximo. ¿Y ahí. eso para cuánto? ¿Tenés más o menos diagramado, pensado? O bueno, Y yo calculo que va a ser el año que viene recién, bien. más una biografía que tengo prometida a una persona y que Ah. vamos a ver cuándo la podemos concretar. Así que hay Así bastantes estás a full, proyectos. María, ¿eh? Más que A nunca hoy con el full, tema de las a letras. full. Hay un escritor español, Juan Ramón Jiménez, el autor del famoso Platero y yo, Sí, que decía, el gran problema que tengo en mi existencia es que mi vida es finita y mis proyectos son infinitos. tal cual. Gracias a Dios tengo muchos proyectos. Ujú. Veremos hasta dónde pueden llegar. Y seguramente seguirán creciendo y seguirás Ojalá, obteniendo algunos de ojalá, los logros, María, ¿no? ojalá, Digo, por las ojalá metas que te así vas sea. proponiendo y por el trabajo. Y bueno, además puedes tener todo el acompañamiento, ¿sí? También de la familia, el grupo de Siempre, amigos. siempre, siempre el apoyo de mi familia. Siempre en los momentos importantes están todos. A mí, por ejemplo, fue cuando se presentó el libro acá, hay un colega que está siempre en lo que son presentaciones. Él Ujú. hizo la presentación, pero la presentación de mi biografía la hizo mi hijo. Tengo un hijo de 34 años que heredó la verborragia de su madre y el perfil alto, y Sí, la hizo él, y bueno, y me mató porque claro. escuché decir cosas de él que no, qué sé yo, no las había escuchado en otra oportunidad. Mirá Así que vos. bueno, viví experiencias muy lindas y toda la familia junta, siempre, Digamos siempre. que eso es como una disyuntiva, ¿no? Entre emociones y también escuchar y ver a tu hijo allí diciéndote o diciendo cosas propias tuyas, te habrán pasado miles de cosas por la cabeza. Miles, pero no era solamente a mí, porque después me Ujú. encontré, porque uno charla con gente, bueno, y habla y se encuentra, y Sí, me encontré con una colega con la que pudimos hacer muchos trabajos y con la que nos conocíamos mucho y compartíamos mucho, y me dijo, yo conocí cosas de vos de las que nunca habíamos hablado. Así que me llamó la atención porque realmente lo tenés que convertir en tu biógrafo, porque hay cosas que yo no sabía y que él las dijo, y sí, es verdad, es verdad. tal cual. Y María, ¿tenés familiares en Presencia Roque Peña? ¿Venís de vez en cuando? Eh, en esa Espeña tengo un hermano del segundo matrimonio de mi papá. Ya papás no tengo porque yo Ujú. fui hija única del, Sí. del primer matrimonio. Tengo un hermano de 32 años que está pasando por una etapa muy difícil, de salud, así que bueno, Ujú. estoy también con eso manejando, porque a veces la Claro. mochila está mucho más cargada, a veces está un poquito más liviana, la podemos dejar un ratito, pero después la tenemos que volver a tomar, a cargarla, y no se la puedo dar a nadie. Las mochilas son Sí, únicas tal cual. y personales. Así Y es. bueno, pero no voy a esa espeña, no, no, Ujú. no. Muy, 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 no sé, ahora hace muchos años ya que no voy. Hace mucho. Creo que este es mi lugar en el mundo. Sí, sí. He tenido en Ujú. distintos momentos oportunidad de irme y no me quise ir, porque acá fue descubrir otro mundo, y yo ya lo dije en otra oportunidad.
Sí. Acá, cuando yo llegué a Bedia, era un lugar en general de gente muy, muy humilde. Y la gente humilde te da lo más importante que tiene, porque no tiene otra cosa que darte, que es su corazón. Ujú. Y eso es invaluable. Claro. Sí, Y sí, sí. con eso me quedé, con eso me quedo, Sí, claro. porque, Fue lo que te eh, atrapó, digamos, sobre todo. pero sí porque en la ciudad no se vive eso, no Ujú, se ujú. ve eso. Sí, sí, sí. Y por eso digo, conocí gente increíble y elegí quedarme por eso. La verdad, un gustazo, María, haber charlado contigo. Estaríamos horas, porque la verdad que hay tantas cosas por hablar, Sí, eh, totalmente. pero no va a ser la última vez que vamos a charlar. Bueno, ¿Sí? bueno, Cada bueno, tanto, yo encantadísima y agradecida. Yo no, por siempre soy favor. una agradecida de la vida porque, bueno, fue una sorpresa mucho más que agradable, mucho más que linda. Así que yo lo único que tengo que decir es gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque hayas accedido a charlar. Espero que te hayas sentido cómoda, sobre todo, Sí, ¿sí? muy En cómoda. este diálogo. Y bueno, seguiremos convocándote de vez en cuando como Bueno, para bueno, escuchar algunas de tus obras, o que puedas leer algo bueno, que a vos te gusta, de lo que te apasiona, que siempre está bueno también. Así que desde bueno. ya quedan extendida la invitación para que cuando lo desees tenés un lugar. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fue un lindo regalo, así que bueno, yo a disposición, a disposición de tuya, de tu audiencia, bueno, para cuando quieran. Dale, María, un abrazo, un gusto, que tengas buen día. Igualmente, buenos días. Dale, hasta luego. Adiós. Bueno,